Si los padres fundadores permitieron que cualquier ciudadano se armase, no era para luchar contra los ingleses, sino para permitir el ejercicio de un derecho que consideraban fundamental: resistir a la opresión, a la tiranía, en resumen, resistir a un Estado que intentaría exceder las prerrogativas limitadas que le confiere la Constitución. Abandonada por el campo progresista, esta doble tradición del arma emancipadora y del derecho a la resistencia fue recuperada en los Estados Unidos por los conservadores. Actualmente son los únicos que invocan el espíritu original de la Segunda Enmienda. Esto lo escribía Benoît Poiville en Le Monde Diplomatique. Hoy hablamos del comercio de armas. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Vigila tu cabeza, hombre blanco, decíamos en este programa, y hoy en Fort Apache hablamos de armas y de su comercio. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Ione Belarra, de Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Marga Ferrer, de Izquierda Unida, bienvenida. Buenas noches. David Torres, vuelve al programa, periodista, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Teresa Aranguren, periodista también, bienvenida. Yo encantada. Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor de Ciencia Política, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Y cierra la mesa Roberto Montoya, periodista también, bienvenido. Encantado. Enseguida empezamos a disparar, pero antes de nada, en el punto de mira. En los últimos 10 años, el volumen medio anual del comercio mundial de armas se evalúa en alrededor de 100.000 millones de dólares. 650 millones de armas circulan por el mundo y cada año se fabrican 8 millones más y 16.000 millones de balas. Alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos, según Amnistía Internacional, se cometen con armas. El 70% de las ventas de armas está en manos de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Entre los 10 principales fabricantes se encuentran también Alemania, España e Italia. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el comercio internacional de armas. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Antes de entrar en la cuestión específica del comercio de armas, los acontecimientos de Estados Unidos ponen encima de la mesa el debate sobre si es sensato que los ciudadanos tengan armas en sus domicilios. Empiezo con esa pregunta. ¿Es sensato? Tu minuto, Ione. Bueno, yo creo que en los estados democráticos es muy importante que haya un control efectivo y que la tenencia de armas no sea algo que esté extendido entre los ciudadanos y ciudadanas de un país, sobre todo porque los estudios ponen encima de la mesa y muestran que cuando se da un conflicto, en el momento en que las personas implicadas en ese conflicto tienen armas, hay muchas más posibilidades de que esas personas acaben en una muerte violenta o en una situación mucho más grave que si no existen esas armas. En ese sentido, yo creo que en estados que son democráticos tiene que existir ese control, que es muy importante, y que no puede haber un descontrol como existe en Estados Unidos, de que cualquiera prácticamente puede tener un arma. Y de hecho creo que las evidencias y la situación nos da la razón, ¿no? Con matanzas gravísimas en contextos en los que evidentemente hay una violencia estructural por motivos de toda índole, también de raza, de clase, de religión, pero que también tienen que ver con la tenencia de armas. Marga. En estados democráticos y no democráticos también, supongo, ¿no? Quiero decir, la pregunta que yo me hago es, en una situación de violencia o de tiranía o de tal, pues yo creo que todo el mundo tiene legítimo derecho a defenderse, ¿no? El problema es que da la sensación de que la idea, el hecho de que la gente tenga armas responde a que tiene miedo. Es decir, la cultura del miedo que favorece o que se impone o que se anima a tener para que tú tengas un arma es lo que me parece espantoso. Estuve en Sudáfrica un tiempo y las personas de raza blanca estaban todas armadísimas, ¿no? Y había como muros con alambres, o sea, había una sensación de que tenían un miedo constante. Y ese miedo es lo que me parece que hace una sociedad paranoica, una sociedad enferma. Por lo tanto, me parece que la tenencia de armas es una consecuencia de una locura colectiva que yo creo que está animada. Y por lo tanto no me gusta nada, pero no me gusta sobre todo la cultura que genera el hecho de que se permita tener armas de una manera tan alegre, ¿no? David. Bueno, yo creo que en Estados Unidos lo que nos salta a nosotros en las noticias siempre es cuando hay una matanza
generalmente en un colegio, en una hamburguesería, en sitios reducidos. Pero en realidad las cifras son pavorosas, porque las últimas estadísticas que he leído son de 30.000, 32.000, 40.000 muertos al año, lo cual quiere decir que al día son unos 90 muertos por armas de fuego y más de 200 heridos. Eso te da aproximadamente como, yo soy malo en matemáticas, pero unos 6 Columbines al día, ¿no? Y ante esto, la única defensa que hay, la única lógica que tienen ellos es la segunda enmienda, la idea de que tienen derecho a tener armas, ¿no? Bueno, evidentemente es un problema de Estados Unidos. Y luego podemos ver hasta qué punto es precisamente esa historia con las armas la que ha derivado a la política exterior estadounidense. Teresa. Yo creo que más allá, yo creo que el caso de Estados Unidos, que es por lo que estamos hablando en este momento de esto, del derecho a tener armas, tiene que ver con cómo se creó Estados Unidos, una cultura de frontera en la que básicamente se conquistaba territorio, cada colono conquistaba territorio con armas. Y eso está muy dentro de del sentimiento de identidad estadounidense. Ahora, yo no tengo duda de que es un horror. O sea, que responde a una filosofía que implica que el otro, primero, es un posible enemigo. Una amenaza, claro. No es primero un ser al que saludas con una sonrisa, preguntas por la familia y eso. No, primero es alguien a quien tienes que apuntar y que depende de cómo responda, disparas o no. Y yo creo que eso implica una sociedad enferma y una sociedad muy peligrosa, y eso en Estados Unidos pues ha ido a más, no se ha curado. Rubén. Bueno, yo que me he criado en un entorno libre de armas, pues estoy adaptado al medio y no me parece un mal entorno. Yo estaría a favor de la tenencia de armas con una legislación muy estricta. En ese sentido, tendría que ser una legislación muy estricta, pero que todos los ciudadanos pudiésemos tener armas de acuerdo a unos patrones muy estrictos. En el caso de Estados Unidos, es su entorno, lo tienen completamente aceptado. Sí, serán los republicanos los que sean más vehementes, pero no hay un solo candidato demócrata que mueva un dedo contra nada de la tenencia de armas en los Estados Unidos. Y evidentemente en semejante entorno hay que tener armas. Y en semejante entorno tiene ventaja un criminal en una zona libre de armas. De ahí la propuesta del presidente Trump de que profesores y otras profesiones tendrían también que estar armadas para proteger esos entornos donde sí hay fluctuación de armas. En una gun-free zone, el único que tiene ventaja es el criminal, y esa ventaja hay que terminar con ella. Roberto. Bueno, yo creo, por empezar, que no es real que ningún demócrata se haya movilizado en contra, porque hay toda una campaña en la cual los demócratas también han participado contra justamente esa utilización que se hace de la segunda enmienda. Yo creo que los hechos demuestran todo lo contrario de lo que dicen los defensores de la tenencia de arma indiscriminada que existe actualmente. Es la cantidad de gente que muere por disparos de armas de fuego en Estados Unidos, es una proporción abismal con respecto al resto del mundo en momentos de paz. Con lo cual, eso es una espiral infernal. Si el entorno es tan violento, tan agresivo, que hay que armarse, cada vez hay que armarse más. Y que hoy día haya 8 millones de personas que tengan un fusil de asalto AR-15 como el que utilizó este chico en la última matanza, demuestra que no es una pistola para defenderse de alguien que entró en su casa, sino un arma que dispara 50 balas de ráfaga, ¿no? Con lo cual eso ya la concepción de defensa se tergiversó totalmente. Hay un elemento aquí que yo creo que llama mucho la atención, que es la personalidad de Donald Trump. O sea, Donald Trump es, si los psicoanalistas hablan siempre del ello, el yo y el superyo, Donald Trump es el ello. Es el ello total. Hace el gamberro, o sea, dice lo que ningún otro presidente
conservador, republicano, se hubiera atrevido a decir en Estados Unidos, aunque lo pensara. O sea, normalmente lo que ocurría en Estados Unidos cuando pasaba una matanza de esta es que los políticos silbaban porque la presión de la Asociación Nacional del Rifle, de las empresas de alguna manera que hacen mucho dinero con esto, es enorme, pero Trump propone directamente, bueno, pues armemos a los profesores, digamos, para escándalo de los sectores progresistas. Claro, esto en Estados Unidos ha sido siempre ambivalente. Cuando los Panteras Negras dijeron, muy bien, pues vamos a empezar a patrullar nuestros barrios armados. Yo me pregunto qué pensaría Trump si 200.000 afroamericanos decidieran marchar por Washington armados, los 200.000 cumpliendo sus derechos constitucionales. Claro, porque está planteado como un derecho, eso es lo grave. Claro, es que la propuesta... Imaginaos en España. Pero que no es verdad, cuando los Panteras Negras, por favor, o sea, que cabrón en la cárcel, que si ellos alegaban la segunda enmienda y los fueron matando uno a uno. ¿Os imagináis el 8 de marzo la huelga de mujeres todas marchando armadas? Bien, pero es para qué utilizas las armas. Pero primero, Bien, vamos a ver, si tú tienes el derecho constitucional de portar armas, puedes portar un arma. Otra cosa es que estos que se manifiestan o esas que se manifiestan, según dice Pablo, pues claro, tirarán de pronto y ahí sí, ahí hay ya que responder. Pero vamos, pero si es por es que para mí el problema precisamente es eso, que esté catalogado de un derecho. Vale, bueno. Y eso sabemos las raíces de por dónde viene eso. Pero eso es todo invento del ser humano. Si el ser humano inventa algo, termina usándolo. Eso es un principio de psicología social básico. Entonces, si tienes un arma, es más fácil que finalmente la uses que no la uses. Entonces, el concepto de tener armas como derecho, a mí me parece, desde un punto de vista sociológico, una auténtica aberración. Otra cuestión, bueno, nosotros está desarrollado el que el uso de la fuerza es potestad o competencia exclusiva del Estado. Eso nos ha costado bastante tiempo llegar a eso, que no es de todo ciudadano puede tener una pistolita. Otra cuestión es que luego haya márgenes en los que, bueno, hay posibilidad de licencia de armas. Bueno, además, hablamos de Estados Unidos, para no irnos muy lejos. Es que tenemos al lado Canadá y no se parece nada. O sea, y a mí me parece una sociedad bastante más sana en Canadá que Estados Unidos. O sea, no le ponemos la etiqueta, pero la situación que se vive en Estados Unidos se puede denominar, en base a las cifras que comentaba, como un conflicto armado. Entonces, para cambiar esa situación tendríamos que ir a un proceso de desarme como país que pudiera dar solución a esta situación, porque efectivamente, como comentabas antes, una situación de tenencia de armas de este calibre lo que coloca es en situación de desventaja o en situación de desprotección a las personas que no tienen armas. Precisamente para resolver eso solo se puede hacer de una manera colectiva, con un proceso de desarme colectivo al estilo de lo que se hace en los procesos de paz. Es que ese es el único camino en un Estado en el que las armas tienen una presencia de ese nivel, ¿no? Y tú fíjate, o sea, lo terrible de la cultura de la violencia que se genera a partir de esto es que un presidente de uno de los países más importantes del mundo dice que los profesores tienen que ir a clase armados, que a mí me parece de 1984, que es menuda locura. O sea, ¿y qué valores transmitiría con una pistola encima? O sea, a mí me parece una cosa autoritaria, varonil, machista, violenta, que está en las antípodas de lo que yo creo que es una forma de organizarse la sociedad en base al respeto de los seres humanos, no en el miedo constante, porque además el miedo, que además es el origen del fascismo, ¿no? El miedo al otro, el miedo al diferente, ¿no? La generación de esa paranoia que acaba al final en una psicosis agresiva, ¿no? Porque no hay que olvidarlo, ¿no? No es una cuestión de sentirte víctima y por eso tengo un arma, es que al final acabo siendo el agresor, ¿no? Es un círculo vicioso absolutamente terrible que yo creo que además se demuestra en la historia que tampoco es válido, ¿no? Y yo no lo hago de un pacifismo inocente, ¿eh? Yo creo que hay situaciones en las que luego hay que pelear, faltaría más, pero no es el caso que se plantea en Estados Unidos y muchísimo menos el delirio de que los profesores vayan armados, que no daba crédito. Pero o sea, ese delirio lo dijo Trump, pero lo dijo muchos años antes, justo más o menos cuando la matanza de Columbine, Charlton Heston, que por aquel entonces era de la Asociación Nacional del Rifle, lo soltó como una parida suya, especial, ¿no? Dijo, bueno, pues esto se arreglaría si el profesor hubiera ido armado, pues en vez de matar a 30 hubiera matado solo a 2. Y claro, tú oyes eso y te das cuenta, en realidad, de que la mentalidad de Estados Unidos sigue siendo la mentalidad de un western. Sigue siendo una mentalidad de western. Y ante eso, el gran problema aquí es que, como ya dijo aquel, la violencia engendra violencia. Y por lo tanto, yo saco una ametralladora más grande y lo que pasó en Waco al final es que llevaron tanques. Y contra una población civil, con la excusa de que estaban
acumulando armas. ¿Quién no acumula armas en Estados Unidos? Se lanzaron con helicópteros, con tanques y con gases lacrimógenos y provocaron una masacre de 80 muertos, 27 de ellos niños y muchos de ellos niños de pecho. Entonces, lo que ocurre en Estados Unidos, pues que esa milicia de la que hablaba Pablo al principio, la milicia sigue ahí. Hay mucha gente armada en el bosque que considera que el Estado sigue siendo el enemigo. Y entonces están atrincherados. Esperando al recaudador de impuestos. Sí, realmente es difícil. ¿Qué mito más espantoso? Es difícil entenderlo desde nuestra mentalidad europea, e incluso los españoles que estamos en la periferia de Europa, pero esa mentalidad de western sigue enclavada ahí. Sí. Y ellos, por ejemplo, por eso mismo se explica que haya pues casi 100 muertes diarias al año, porque un policía, cuando detiene a alguien, lo más seguro es que saque la pistola, porque no sabe si el otro va a sacarla antes. Rubén. Bueno, Charlton Heston, opinión completamente respetable la que tuvo, y él era socio de honor de la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, bueno, eso tiene todo el derecho del mundo a expresarse así. Insisto, claro, Ione dice, desarmemos, ¿no? ¿Quién pone el cascabel al gato? Nadie en los Estados Unidos. Si tú tienes la menor esperanza de un cargo político en los Estados Unidos de cierto nivel, no puedes manifestarte contra la segunda enmienda. Perderás. Y cuando llegan estos demócratas, nada, cuestiones estéticas, cuestiones mínimas y a seguir. Jamás han hecho nada, no han hecho ninguna legislación activa contra la tenencia de armas al nivel que se tiene en los Estados Unidos, que a mí me parece excesivo. Las pocas restricciones. Repito, yo si viviera en Estados Unidos, bueno, por supuesto, yo estaría a favor. Yo como profesor, sinceramente, me sentiría más seguro en un entorno... Sí, en un entorno... Pero Marga, es que es un entorno donde hay fluctuación de armas. El profesor tiene que proteger a los alumnos y ha de hacerlo de una forma proporcional. No hay que decirle, piensa en Gandhi, no dispares. No, hay que desenfundar. Teóricamente en las universidades y en los hospitales no puede haber armas, teóricamente. Bueno, pero es que en un entorno de armas como el estadounidense, yo creo que los servidores públicos tienen el deber de servir y proteger, y una manera de servir y proteger es armado. Hombre, pero contra alguien que lleva un arma, evidentemente yo no me voy a ir a por nadie. Y cuando no lo tiene también. Pero Marga, tienes que formar a los profesores. No, Marga, pero si tú vas, tú no, pero viene alguien con un arma y amenaza a mi clase, tengo que desenfundar un arma. Entonces tienes que saber usar un arma. Y termina, claro. Pero es que entonces no tenemos profesores, tenemos policías. Es absurdo. Lo que sería realmente peligroso es que el PAS en la facultad tuviera armas. Tú vete a pedirles una cosa para poner diapositivas. Yo recuerdo, bueno, pero si el profesor también llevase armas, ahí igualamos. Yo recuerdo una experiencia con armas. Un segundo. Una cosa solo, es como, se supone que en todas las sociedades se establecen límites para las cosas que son potencialmente peligrosas. O sea, todos sabemos que el alcohol es una droga legal, recreativa, y que normalmente pues alguien se toma unas cervezas o unos whiskies y forma parte de su ocio y no pasa nada. Pero, hombre, no te dejan conducir. Y hay controles porque entienden que alguien que se haya tomado unas copas pues puede ser un peligro para el tráfico. Y establecemos límites a los menores. Pues, hombre, no se puede vender alcohol y tabaco a un menor de edad porque es peligroso para su salud, porque... Y sin embargo, que haya una sociedad que tenga como completamente normalizado algo como un arma de fuego, o sea, el terror que produce una discusión de tráfico, que todos podemos tenerla entre dos seres humanos que lleven una pistola, o que se produzca una discusión, digamos, como consecuencia de un evento deportivo, que puedes tener una bronca tremenda en gente que vaya armada, o sea, yo creo que es algo enormemente peligroso. O sea, imagínate una bronca en una revisión de un examen de me ha suspendido usted y el profesor y el alumno armados los dos. ¿Cómo puede terminar? Bueno, pero está claro que el profesor se le entiende una autoridad, un sentido común para utilizarlo. Yo estoy completamente a favor de esa medida. En los Estados Unidos, en ese entorno de fluctuación de armas, los servidores públicos tienen que ir armados para evitar esa seguridad, esa superioridad que señalaba Ione, de el que va armado frente al desarmado. Pero frente a eso hay otro tipo de medidas. O sea, posiblemente desarmar al ciudadano estadounidense es imposible en este momento, a no ser que quiera Yo creo que hacer eso nada tiene que venir de una movilización pero ciudadana. es que las cosas son procesos. Entonces yo creo que hay
un plantel de medidas que se pueden, para ir restringiendo, poniendo coto, creando controles que determinadas armas, lo que hemos visto antes, o sea, es que un fusil de asalto no es una pistolita, entonces es un arma de guerra. Y lo puedes comprar por internet. Y lo puedes comprar por internet, entonces claro que hay muchísimo campo en el que puedes poner restricciones y poco a poco ir avanzando. 400 euros te traen claro, pero tiene que haber una determinación y yo en lo que no estoy de acuerdo es que efectivamente ese cambio nunca lo van a liderar representantes públicos que lo que se deben es a sus votantes. Efectivamente tendrá que haber una movilización ciudadana de gente que reclame, que quiere una sociedad segura, una sociedad de cultura de paz. Ya, pues efectivamente creo que hay colectivos especialmente damnificados por esta situación, como que la mayoría de muchas de las personas y todo el movimiento de Black Lives Matter precisamente viene de que en esos enfrentamientos con la policía la mayoría de las personas que acaban muertas son personas afroamericanas. Bueno, pero eso tiene que ver con la comisión de un delito también. Eso tiene que ver con que la policía es esencialmente racista en Estados Unidos. No, bueno, esa es tu opinión. No es mi opinión, eso es así. Creo que no es mi opinión, es así. Esa tradición que tiene Estados Unidos también tiene mucho que ver con la postura que Estados Unidos tiene frente al mundo. Es decir, desde que Estados Unidos proclamó nación independiente, toda su política exterior ha estado impregnada de agresión violenta, de intervenciones militares. Desde el primer momento, desde su expansión territorial a México a través de las armas, de todas las invasiones en América Latina y después extendiéndose y extendiéndose. Es decir, hay una cultura que impregna eso, pero impregna también su política exterior, su concepción de la seguridad en todo el mundo e incluso su economía. Los informes que hace Estados Unidos de energía, de las necesidades que tienen de importación de petróleo, de carbón, etcétera, anualmente se toma es un análisis que ningún otro país tiene, es un análisis que lo toman todos los expertos en seguridad, porque ahí se habla de cuán agresivos tenemos que ser en aquellos lugares que tienen las fuentes de energía fundamentales. Si tenemos aliados, no tenemos aliados, ¿qué actitud hay que tomar? Se toma como un tema ligado totalmente a la seguridad y a la intervención militar. Está totalmente ligado al presupuesto de defensa. Entonces, esos son casos únicos que muestran ahí un cierto hilo conductor de esa actitud violenta internamente y esa cultura con la política exterior americana desde siempre, ¿no? Marga, había después de la guerra de Vietnam, como todos sabéis, se generó un movimiento pacifista en Estados Unidos sin parangón. Y después de la Guerra Mundial, en los años 80, se genera un nuevo paradigma. Quiero decir que hay elementos del sentido común que son construcciones políticas también. El armamento es una industria y la guerra es un negocio. Los partidos políticos en Estados Unidos, los dos, el Partido Demócrata y el Partido Conservador, reciben ingentes cantidades de dinero de la industria armamentística. Y eso demuestra que sea paradójico que en la última encuesta de Gallup, que lo hemos comentado en nuestro programa alguna vez, sobre la población estadounidense, encontraba que había casi un 60% de la población que podría estar a favor del control de armas. Y cómo eso no se reflejaba en el establishment político de ninguna manera. Rubén ahí estaba de acuerdo. Es decir, hay por supuesto demócratas que están por el control de armas, pero también recuerdo que Bernie Sanders no dijo ni mu. O sea, decir, él viene de Vermont, que es un estado donde eso es intocable. Pero aún así, claro que se puede producir ese cambio, por supuesto que se puede producir. Y en Estados Unidos no hace tanto hubo una ola pacifista tremenda que se paró de otra manera. Yo creo, insisto, que hay formas que parecen extendidas en la sociedad que son construcciones culturales que en este caso están ligadas con una industria muy potente que también paga entretenimiento y cine que ven los americanos y los de aquí, donde el uso de armas de fuego es absolutamente habitual. Un cine y un entretenimiento que normaliza la violencia hasta niveles absolutamente inaceptables, al punto de que una persona como yo, se supone que es feminista y pacifista, me entretiene mucho. O sea, digo, pero si acabo de ver 70 muertos y me estoy riendo, o sea, esto es como terrible, ¿no? Es decir, películas como Kill Bill o como el tal, que son magníficas películas, pero que hacen de la violencia uno de los elementos centrales. Y a mí me parece que esto tiene que ver con lo último, y con esto acabo, que ha dicho también Roberto ahora, y que tiene que ver con la forma de entender el mundo. Y creo, insisto, que es una industria, que es un negocio y que hacen lo que sea por mantener sus niveles de ganancia, ¿no? Rubén, en ocasiones los estados de opinión son
espejismos. Por ejemplo, Marga señala el movimiento pacifista de los Estados Unidos. Bueno, recordar las marchas que había contra la guerra. Llegó el momento entonces de echar a Nixon, ¿no? Venía McGovern, que iba a sacar a Estados Unidos de Vietnam. Bien, Nixon obtuvo su reelección con la victoria electoral más amplia de toda la historia de Estados Unidos. Y McGovern fue una anécdota triste y patética como él mismo en esa carrera electoral. Entonces, en los estados de opinión, luego, lo ha señalado muy bien Marga, Bernie Sanders, lo más a la izquierda que ha podido encontrar el Partido Demócrata, ni una palabra seria respecto al control de armas, porque él viene de Vermont, evidentemente. Ahí la tenencia de armas es sagrada. Situación, la política exterior de los Estados Unidos, desde que el mundo es mundo, y nos vamos a lo mejor a las guerras del Peloponeso, los atenienses aplastaron a los melios, y los atenienses en teoría eran, la diosa razón. No, fueron a los melios y les dijeron, como sois menos poderosos que nosotros, dos opciones, o os unís a nosotros contra los espartanos, u os destruimos. Situación, la isla de Melios fue destruida. La política exterior de los Estados Unidos es lo que todos los actores han hecho y querrían hacer. Si eres un actor poderoso, no te desarmas. Si eres un actor poderoso, en un entorno anárquico sin autoridades supranacionales, juegas la carta más alta, que es la potencia de fuego, y escribes el relato. Yo creo que la intervención de Rubén nos da pie a pasar a la siguiente parte. Me había pedido la palabra David. Vamos a zapping y volvemos con David y os dejo alguna cuestión sobre la mesa. Adelante, vídeo. You don't need no gun control. You know what you need? We need some bullet control. We need to control the bullets. That's right. I think all bullets should cost $5,000. $5,000 for a bullet. You know why? Because if a bullet costs $5,000, there'll be no more innocent bystanders. Like that, he must have did something. Should they put $50,000 worth of bullets in his head? Bueno, ya entramos en la parte de la Realpolitik. Hablamos de comercio de armas a gran escala, hablamos de geopolítica. Había una cosa que Rubén dejaba claro, hay una lógica de funcionamiento de las relaciones internacionales que tiene que ver con el poder. Dejo un elemento encima de la mesa antes de dar la palabra a David. Lo que se ha demostrado es que los únicos países que se han garantizado no ser víctimas de una agresión por parte de Estados Unidos son aquellos que tienen armamento nuclear, sí, que de momento es la única garantía de que Estados Unidos no te ataque. Lo dejo encima de la mesa, David. Yo quería volver a un tema que me parece fundamental, que es precisamente el imaginario de las armas. Lo has comentado tú, lo has sacado tú a la mesa. Y hay algo ahí que es que no lo ha inventado Estados Unidos. Es que uno de los libros fundacionales de la cultura occidental es la Ilíada. Y la Ilíada es un canto a la guerra. Lo que ocurre, y aquí está el matiz, es que nunca se ha glorificado la violencia de una manera tan estúpida y tan terrible como, por ejemplo, en Kill Bill, que a mí me parece una película espantosa. Precisamente por eso, porque igual que Homero, hay una línea que va de Homero hasta John Ford y a Peckinpah, en donde la violencia es puesta como lo que es realmente, como un lanzazo entra por la boca y sale por los dientes, salen por la nuca, y sale, por ejemplo, una película como Sin Perdón de Clint Eastwood, que es una magnífica reflexión sobre la violencia. En cambio, en Kill Bill, en muchas películas de Tarantino y en mucho del cine que se hace actualmente, la violencia no solamente se ve como un videojuego, sino que hoy día la guerra, tal y como la practican los soldados estadounidenses, es un videojuego, porque llevan un casco integral que los aísla por completo de una de las experiencias más tremendas en combate, que es el ruido. Y entonces están oyendo música, generalmente música heavy, atronadora, y están disparando como si estuvieran en mitad de un videojuego. Y eso es lo que da precisamente, gracias entre otras cosas a estúpidos como Tarantino, digamos así, la patente de corso de una violencia, exacto, inocua, que no pasa nada y que un tiro en la barriga, bueno, pues simplemente es divertido. Y ves como a un tío le revienta la cabeza y te ríes.
Pero no hay es algo así, más, ¿no? hay algo más, porque yo creo que esto que tú has dicho, el verlo como un juego, yo pienso, bueno, quizá por mi profesión, por haber estado en las zonas de guerra, ¿cómo hemos visto las guerras? Por ejemplo, la primera, la del 91 de Irak, el 2003, Exacto. ¿cómo se nos presentan? Como un juego... Como un videojuego. Yo recuerdo el día que empezó el bombardeo de Bagdad, Luces verdes. eran lucecitas verdes en el cielo, objetivo en el que en una pantalla nunca nos han presentado la guerra como lo que es, y además con esta idea de que los bombardeos es una forma más aséptica de matar. Sí. O sea, cada misil en el cielo, cada lucecita esa, es carne carbonizada abajo, cuerpos desmembrados. Eso no, por eso no se quieren testigos. Por eso la primera medida de Estados Unidos en Irak fue eliminar que se fueran los periodistas, Sí. o en la segunda ocasión disparar contra el Hotel Palestina y bueno, dar una leccioncita a ver si os vais mejor. Os aconsejos que os vayáis. Entonces yo creo que hay una perversión que estamos, no solo por el cine, sino también en la realidad de cómo las guerras en las que ha estado implicado Occidente, y que son guerras básicamente de lanzar las bombas desde el aire, desde 3.000 metros o 5.000 metros de altura, es decir, con riesgo cero. La despersonalización absoluta. Sí, y además que tú no tienes riesgo, o sea, es limpio para ti. Y luego con todo un lenguaje añadido que presenta esto, bueno, pues intervención humanitaria, bombas inteligentes, daños colaterales, hay bastantes más que se me están olvidando. ¿Qué es lo que hacen? Negarnos, ocultarnos la brutalidad de lo que es una guerra, y yo diría algo más, la brutalidad de un bombardeo. Para mí no hay matanza más indiscriminada que la que se realiza desde 3.000 metros de altura. Nos horroriza mucho cuando vemos una guerra interafricana en la que se matan con machetes. Nos parece que eso es más cruel, porque bueno, el machete te da más, y sin embargo, a mí lo que me aterra es esta idea de que aprietas un botón, luego te vas vuelves a tu casa, tomas Coca-Cola, ves a la familia, eso, tecnológica, claro. y eso es. Y abajo, eso no lo muestras, lo que hay abajo. Y fíjate ahora con los drones. Sí, eso es. O sea, yo quería, precisamente por esto que estáis comentando, de que hay una especie de distanciamiento con la violencia y con la guerra que no hace que las personas perciban que tenemos algún tipo de implicación en eso, resulta que sí, ¿no? Y efectivamente, hace poco creo que es muy importante traer a la realidad y a lo que está pasando en España con el comercio de armas. España es el séptimo país del mundo, creo, en comercio de armas, uno de los que más se lucra, el 3% del volumen de armas lo exporta a España, y existen, bueno, hace poco estuve en Bilbao, y existen algunas algunas situaciones que visibilizan perfectamente la cara y la cruz del comercio de armas, ¿no? Hay dos barcos que entran y salen del puerto de Bilbao aproximadamente una vez al mes, y que son los que transportan gran parte de las armas con las que comerciamos con Arabia Saudí. Arabia Saudí, como sabéis, está metida en un conflicto con Yemen, en el que hay ya más de 10.000 muertos y en el que hay cientos de miles de personas desplazadas. Y hay unas compañeras de la sociedad civil que forman parte de la plataforma de Bienvenidas Refugiadas, que lo que están haciendo es denunciar, acoger a la vez a las personas refugiadas que están llegando a España, y al mismo tiempo denunciar esos dos barcos que están entrando al puerto de Bilbao. Y lo que quería contar básicamente es que la compañía saudí finalmente, cuando antes de que entre el barco en el puerto de Bilbao, tachan el nombre, entra el barco, carga las armas, vuelve a salir el barco y le vuelven a pintar el nombre, lo cual significa que movimientos de la sociedad civil que aparentemente son minoritarios o que no generan ningún impacto, sí están generando un impacto, le están suponiendo un coste a Arabia Saudí en términos de imagen, y bueno, hay movimientos como el bombero que no quiso cargar el armamento y que ha recibido una solidaridad por parte de la ciudadanía vasca enorme, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que poner encima de la mesa es que sí, estamos hablando de política exterior, estamos hablando de cuestiones muy generales, pero que se pueden concretar, y de hecho se concretan en España en situaciones muy particulares en las que sí podemos hacer algo, porque si no se genera una situación de indefensión aprendida que es tremenda. Y más Roberto y Romar. El mundo se preocupa mucho, y los medios de comunicación se centran mucho en los temas nucleares, en los grandes peligros de Corea del Norte, Israel y Arabia Saudí y otros países tratando de romper el acuerdo que se ha hecho con Irán. Y sin embargo, si vemos desde el fin de la Guerra Fría, en 1990, 1991, hasta ahora, han muerto 30 millones de personas en conflictos bélicos, 26 millones de ellas civiles,
y la mayoría de las muertes provocadas por armas convencionales. Es decir, armas convencionales, y un porcentaje de estas armas convencionales son armas ligeras. Estamos hablando de las que puede portar un soldado, de fusiles de asalto, una lanzagranada, etc. Con lo cual, muchas veces se disfraza el gran problema de seguridad del mundo, son los problemas nucleares, una tercera guerra mundial, cuando hay conflictos muy directos en los cuales son corresponsables un montón de países. Lo que decía Iván es una situación que hay. Los primeros países son justamente los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, los principales exportadores, pero España es el séptimo exportador de armas. Y en esa exportación de armas están invirtiendo los principales bancos españoles, el BBVA, el Santander, CaixaBank, Sabadell, Bankia, son algunos de los principales que están invirtiendo justamente en las empresas como Navantia, como Santa Bárbara, como cantidad de empresas que son en las que producen y exportan, y que violan todos los acuerdos que se han firmado de que no se puede, hay un tratado de comercio de armas ético, supuestamente, que ha ratificado España, como todos estos grandes exportadores de armas, a las cuales no se puede vender armas a países que hay riesgo o que sean dictaduras o que lo utilicen para conflictos bélicos. Pero eso, no hay ninguna entidad que realmente esté velando por eso y sancionando a los países que lo incumplen. Y España es uno de ellos. En el caso de Arabia Saudí es uno de los casos más flagrantes, pero hay montones de países a los cuales se venden armas y son países dictatoriales que están metidos en conflictos bélicos. Con lo cual, la corresponsabilidad de esta espiral armamentística trasciende a Estados Unidos. En el caso de la polémica que hay ahora cuando Trump le pide a Europa que aumente sus presupuestos de defensa y todos van corriendo a ver cómo pueden aumentar el presupuesto de defensa, y sale Macron y sale Merkel diciendo ahora es el momento, dado que Trump es tan agresivo con eso, es el momento de garantizar una seguridad europea. Pareciera una cuestión progresista de que realmente haya una autonomía europea de defensa, pero ¿qué hay atrás de eso? Inmediatamente de que Trump salió con eso, se empezaron a organizar cantidad de reuniones de la Comisión Europea con la AEDC, que es la Asociación de Empresas Aeroespaciales y de Defensa. Inmediatamente son los principales asesores para los planes de defensa de la Unión Europea, es justamente la industria militar armamentística, con lo cual se repiten los mismos roles que criticamos y denunciamos a Estados Unidos, los quiere reproducir Europa. No es que Europa cambie sus criterios de tener una ética para quién produce, a quién exporta, diferenciándose de Estados Unidos. No, es una competencia intercapitalista, ¿no? Marga. Tú imagínate. O sea, decía el documental con toda la razón que es un negocio como de 100.000 millones de dólares anuales, una cantidad ingente. Y decían datos de la ONU que solo con se destinara el 5 o el 6% de esa cantidad se podrían cumplir los objetivos del milenio. Es decir, estamos hablando de unas cantidades disparatadas de dinero. Pero volvamos a España, que yo estoy contigo, yo le decir. Estudiando el tema para este programa descubres que el origen de nuestros males en España, los muchísimos que tiene, surge en 1997 cuando José María Aznar impone los planes especiales de armamento, en lo que lanza una propuesta de compra de submarinos, aviones y armamentos varios presupuestados en su momento por 14.000 millones de euros. Bien, ha pasado la friolera de casi 20 años y nos encontramos con un Ministerio de Defensa que tiene una deuda de casi 30.000 millones de euros que pagamos todos y todas las españolas, que se incrementa cada año. El Partido Popular solo en 3 años, desde 2012 hasta 2015, aumentaba el presupuesto en defensa para poder pagar los contratos de los bancos que tienen con las empresas que subcontratan esas compras del Plan Estratégico de Armamentos de una manera brutal, incluso por Real Decreto. Eran incrementos calculaban a final de 2015, calculaban que eran 9.000 millones de euros, que ahora serán en 12 o 13.000 millones de euros, que el Partido Popular ha desviado
de unos presupuestos originarios para pagar lo que ya es una farsa, para seguir pagando la deuda de esas contratas que, por cierto, además no sirven, como el submarino famoso de hace 2 semanas, en fin. Lo del Ministerio de Defensa español es de juzgado de guardia. Lo del señor Morenés, que fue ministro, excelente ministro de este reino. Y lobista. O sea, que fue, no solo lobista, es que era secretario de Defensa, que firmó con Aznar los planes especiales de armamento, se va a la empresa armamentística que tiene los contratos y luego lo hace ministro de Defensa, esto es. Pero lo peor es que en un país que no tiene dinero para pagar pensiones, según Rajoy, tiene dinero para pagar contratistas de armas. El propio... Yo estoy contigo, Yoli. Yo creo que este país, y con esto acabo, que entre muchísimos defectos no está el ser especialmente belicoso, en el sentido de que yo creo que la neutralidad o el pacifismo dentro de la sociedad española está bastante arraigado. Creo que no conocen el horror del Ministerio de Defensa que tenemos y de las barbaridades ocultas que se están haciendo. Yo creo que es lo primero que hay que hacer para pedir una medida pacifista, es la reducción de armas, claridad del Ministerio de Defensa y de luego reducir los presupuestos, porque necesitamos dinero para otras cosas en España. Bueno. Necesitamos dinero para tener unas fuerzas armadas eficaces, con un diseño inteligente. Nunca un país puede renunciar a sus fuerzas armadas, a tener potencia de fuego por la naturaleza de un entorno anárquico. Si nosotros no ocupamos con potencia de fuego espacio internacional, otros posibles amenazas, otros lo van a ocupar. ¿Cuál fue la primera medida de Syriza? Que en teoría estos iban a pagar las pensiones y tampoco las pagan, salvo con el dinero que les viene de la Unión Europea, que dicen que no iban a recibir y recibieron. ¿Cuál fue la primera medida del ministro de Defensa? Comprar a los Estados Unidos toda la actualización de las fragatas griegas. ¿Para qué? Para no perder el control del mar Egeo frente a los turcos. Eso es no perder espacios en una sociedad anárquica, que es la clave. El vídeo que hemos visto. La industria armamentística. No tiene sentido que haya guerras. Precisamente en un entorno anárquico descansa en el concepto de status quo. Nos armamos al mismo tiempo, al mismo nivel, y entonces los actores racionales no entran en conflicto. Ese es el secreto del gasto militar, que todos están armados al mismo nivel. No tienen ni siquiera que entrar en guerra. Pero esto es el producto de un entorno anárquico. Tú defiendes un entorno jerárquico donde hubiera autoridades supranacionales, donde el monopolio de la violencia lo tuviera una suerte de gobierno mundial. Eso es lo que, ese sería tu planteamiento. Pero, no, pero evidentemente, pero en el que vivimos, ese gobierno mundial no existe, y entonces la potencia de fuego es la última carta que escribe el relato. ¿Me puedes decir de qué le sirve a Japón ser potencia civil, contribuidor neto a la cooperación número 1, si no puede sacar sus tropas y está perdiendo espacios frente a China en el mar meridional, frente a los rusos en sus propios territorios? Entonces, esa cuestión, la cuestión de las armas, las Fuerzas Armadas son completamente necesarias, y es todo un orgullo que en España haya una industria armamentística como la que tenemos. Con una deuda de 30.000 millones de euros. Para las multinacionales. Lo que no es un orgullo es haber tenido a un ministro como Morenés que se vendía armas a sí mismo. O sea, yo recuerdo que escribí un artículo en donde era realmente una obra de teatro con 3 protagonistas, que era Morenés, ministro, Morenés, comerciante de armas, y Morenés, intermediario. Y bastaba con hacer eso, porque, por otra parte, lo que has dicho de que las Fuerzas Armadas están ahí como para hacer un equilibrio, es mentira. La guerra es un enorme negocio. Irak ha sido un enorme negocio, pero terrible, y no hay más que ver que apenas mueves un dedo en cualquier cosa, por ejemplo, algo tan alejado de la industria armamentística como es la literatura. Yo recuerdo que me dijo un día un escritor amigo mío, Raúl Argemí, argentino, me dice, ¿no? ¿Tú sabes que la editorial para la que estábamos por aquel entonces en realidad es una filial francesa? Dice, sí, pero ¿sabes que esta filial francesa en realidad es...? Y empezó a sacarme la historia, y al final resulta que nuestros libros eran una pequeña cosa que iba a parar a una guía de misiles tierra-aire, con lo cual te das cuenta de que todo, prácticamente todo, estás comprando un disco, estás comprando un jamón, estás comprando y estás acabando con una matanza en Irak. No me digas que lo de Irak fue una historia de ¿cómo has dicho? Un espacio de equilibrio geoestratégico del Oriente Medio, pero sí, absolutamente. Han hecho un equilibrio geoestratégico, pues han dejado un país, sí, claro. Han destruido un país. No hay más que verlo. Han destruido un país. Bueno,
sensación que estaba siendo aniquilado por un dictador. No estaba siendo aniquilado. Pero en este programa no hay mejor equilibrio. Pregunten a los turcos, a los kurdos, para llegar a las conclusiones. Así que volvemos a la regla del minuto de conclusiones para que todo el mundo se exprese libremente. Empiezo contigo, Yone, tu minuto de conclusiones. Bueno, yo creo que oír hablar de entorno internacional anárquico, yo creo que nosotros como país democrático y responsable lo que tenemos que hacer es promover una política exterior que promueva los derechos humanos, que promueva el diálogo y que haga otra lógica, y creo que desde ahí podemos empezar a construir unas relaciones internacionales que de verdad construyan en un sentido más positivo que tratar de matarnos entre todos los pueblos del mundo, que creo que no es algo muy positivo. Por señalar uno de los grandes problemas que creo que tiene España ahora mismo es precisamente, y al hilo de lo que comentaba la compañera, una junta interministerial que toma las decisiones y aprueba las exportaciones de armas en España de manera unilateral, sin que exista ningún control por parte del Poder Judicial ni por parte del Parlamento de a quién se están concediendo las licencias de exportación de armas, que son cada vez más, que no se deniega prácticamente ninguna licencia y que además no se sabe ni siquiera qué tipo de munición estamos exportando. Entonces, lo que necesitamos de manera urgente es control y transparencia. Y reducir el gasto militar. Yo creo que es la primera de las medidas de un ejército que está sobredimensionado, eso lo dicen ellos. O sea, lo dice el propio ejército. Además, tiene que haber un control de armas. Y desde luego, una convención internacional sobre lo que son armas nucleares, armas de destrucción masiva, e inventar una cultura que no está basada en el miedo al otro, en la paranoia de la violencia hacia el otro, sino una cultura diferente que además yo creo que es perfectamente posible. Yo solamente termino diciendo que todo esto además se enmaraña con el hecho de que hay un país del mundo que tiene 547 bases militares en 42 países del planeta, que es eso y no el equilibrio, porque eso no es equilibrio. Eso es un desequilibrio brutal que hace que los Estados Unidos, aunque no sean la misma potencia económica que lo eran hace unos años, sigue siendo un imperio militar que hace que las decisiones de este país, del mío, de España, se tomen en el Pentágono. Y que España salga de la OTAN es uno de los objetivos de mi vida, vamos. David. Yo creo que no hay mayor ejemplo ahora mismo en el mundo de espacios anárquicos que Libia e Irak, que han sido arrasados por guerras y que han dejado, tráfico de esclavos, han dejado una situación realmente tremenda que solamente ha enriquecido, evidentemente, a los comerciantes de armas. Yo soy muy pesimista al respecto porque creo que la guerra está en el corazón del hombre, y de la mujer, en el corazón del ser humano. Hay una novela extraordinaria de Cormac McCarthy que se llama Meridiano de Sangre, en el que hay un pasaje terrorífico que dice algo así como: la guerra estaba allí antes de que el hombre llegara, estaba esperando a su supremo artífice, ¿no? Y por desgracia, casi lo mejor que sabemos hacer es la guerra, ¿no? Y ha llegado a un punto que es al que me refería antes, en el cual ya ni siquiera estás viendo a los ojos del hombre al que matas, ¿no? Ni siquiera ya con un revólver, estás directamente con un misil o con una bala apuntando al infinito y ni siquiera lo ves. Teresa. Yo, en todos los aspectos de la vida y de la organización social, soy partidaria de los contrapesos. Es decir, que yo sé, si miramos los libros de historia, pues vamos de una guerra a otra. En Europa tenemos las dos mayores casi carnicerías de la historia de la humanidad muy recientes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a partir de eso, es verdad que hay un aldabonazo como esto no podemos seguir repitiéndolo. Para eso se crean Naciones Unidas. Yo sé que lo que estoy diciendo parece... Yo soy muy crítica con Naciones Unidas en las limitaciones que tiene, sé que refleja el desequilibrio del mundo, por eso está el Consejo de... Pero es el único camino. Es decir, montar contrapesos para eso que es real, o sea, que está en la... no diría en la naturaleza humana, pero en la tradición. En la tradición, en la cultura, que es solventar los conflictos por la fuerza y el más fuerte, además, eso... potenciar el ansia expansionista del más fuerte, que lleva a destrucción de países como Irak. Yo para España defiendo unas fuerzas armadas con un diseño inteligente, que no estén sobredimensionadas, pero la ridiculez que nos gastamos en nuestras fuerzas armadas evidentemente tiene que ser revisado e incrementado, obviamente. Decía Pablo, la garantía de que no te ataquen los Estados Unidos es tener armas nucleares. No, la garantía para que no te ataque los Estados Unidos es ser una democracia liberal. Los Estados Unidos jamás han atacado a una democracia. Y lo de Chile, Arabia Saudí, por ejemplo, una broma. Nunca, que yo recuerde, no hubo una invasión de Chile por parte de los Estados Unidos de América. Casi. Entonces, bien. Situación. Sí, calma, es mi minuto. Perdona, Rubén, perdona. Los entornos anárquicos existen
Y mientras existe un Consejo de Seguridad, la ONU no será lo que os gustaría que fuese y que probablemente nos gustaría que fuese a otros. Pero mientras existe un Consejo de Seguridad, eso no sucederá. Y me voy proponiendo un frente amplio a Pablo y a Marga en defensa del cine de Tarantino, que creo que lo merece. Ojalá podamos hacer un programa sobre Tarantino, el cine de Tarantino. Roberto. Mal ejemplo diste con el caso de Chile, ¿no? Porque si el golpe de Pinochet no fue un golpe organizado y financiado por Estados Unidos y fue un golpe cruento. No sabía de eso, si quieres después hablamos. Indonesia. Yo quisiera insistir lo que decía Ione sobre la situación que tenemos más cercana, ¿no? Que sucede en el Estado español, el oscurantismo que existe en los presupuestos del Ministerio de Defensa, que recuerdo que en 2016 hubo una sentencia, por un lado del Tribunal Supremo y después otra del Constitucional, anulando decretos leyes que venía aplicando el gobierno del PP desde 2012, a base de decretos leyes estaba metiendo en los presupuestos generales créditos para las empresas armamentísticas, y eso se paralizó y después buscó otros subterfugios como para reincorporarlo de cualquier manera a los presupuestos de defensa, que haya un control mayor parlamentario a todo eso. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fora Apache. Hasta pronto. Thank you.